Hola, desde el área del lenguaje de Instruimos, hoy abordaremos el cuento, específicamente el microcuento que hace parte de los textos literarios que aborda el ICFES. Tendríamos el primer texto que dice así. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y deconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¿Qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué exemplar ceterorum? ¿Qué es un genspitze? ¿Qué morfema? La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: cosita linda. Este microcuento es de Mario Benedetti. El trasfondo o el tema que tiene que ver es con la lingüística propiamente, ¿sí? Vemos muy bien que el contexto nos está dando a entender que hay una sesión en cuanto a lo que es la misma lingüística y que como tal los lingüistas, filólogos, semiólogos, etcétera, son los que han participado de ello. Nos están hablando también de otro personaje que sería la taquígrafa, ¿sí? La taquígrafa como tal o la taquigrafía es aquella rama de la lingüística que se encarga de las abreviaciones, es decir, escribir con las mismas abreviaciones. Y cuando están hablando acá en el último párrafo, que el joven ordenanza, es decir, como una especie de empleado, le dijo o le murmuró cosita linda, ¿sí? De una u otra manera vemos que de todos estos personajes, de todas esas expresiones que los distintos lingüistas, semiólogos, etcétera, le pudieron decir a ella, el que le pudo hacer como sonreír, ¿sí? Sería estrictamente el de cosita linda, es decir, algo un poco más sencillo. Es bueno tener en cuenta pues como el tema o cómo se va desarrollando la misma trama en los cuentos para que así la idea se nos quede un poco más clara. Ahora, en cuanto a las preguntas que se podrían tener de esos mismos textos, tenemos la primera, y nos dice: cuando en el texto se dice que las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica, ¿qué se quiere dar a entender? Así es como nos devolvemos al texto en el segundo párrafo, donde nos dice: de pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica, y nos dan los dos puntos, ¿cierto? Nos abre como tal a todas estas expresiones de las cuales ahorita estábamos hablando.
lo tanto, dice la opción A, los lingüistas ya estaban algo ebrios. Dentro del contexto como tal, no podemos encajar si estaban ebrios, estaban sobrios, ¿sí? No hay nada de información en el mismo texto que nos dé cuenta de ello, ¿sí? Que sean locuaces, tal vez podría ser, ¿sí? La locuacidad es como esa capacidad, pues, de coherencia, ¿sí? De saber acertar en las palabras, en las expresiones. Pero como tal en la primera parte no encaja, entonces por eso se descarta la opción A. Tenemos en la opción D, los pensamientos se hicieron realidad. Pues sí nos podría sonar un poco cuando dijeron que las acuñaciones cerebrales adquirieron esa vigencia fónica, ¿sí? Lo que nos lleva a que hay unos pensamientos y que se pueden como mostrar o plasmar a través del sonido, ¿sí? Pero una cosa es decir que se plasmen o que se hablen y otra cosa es que se puedan realizar, ¿sí? Que es lo que nos están diciendo propiamente la opción D. Por eso como tal también la descartamos. Tenemos en la opción C, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí quiere decir como que si usted no es coherente con lo que dice y con lo que hace, ¿sí? Pues va a haber una brecha gigante. Pero estrictamente, ¿qué tendría que ver ello con lo que nos están preguntando sobre la vigencia fónica, ¿sí? O sobre lo que serían pues las expresiones de los distintos asistentes a esa sesión? Entonces, por eso la C también se descartaría. Así es como nos quedamos con la opción B. Dice que se pasó del simple pensamiento a la palabra expresa, ¿sí? Puede tener alusión con la opción D, es la verdad, pero como les reitero, ¿sí? Una cosa es decir que el pensamiento se hizo realidad y otra cosa es que lo que se estaba pensando se expresó a través de las palabras. Y aquí tenemos que ser más explícitos en esa misma opción B, por eso nosotros la colocamos como respuesta correcta. Tendríamos ahora otra pregunta. Considera el siguiente fragmento. La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas, ¿sí? Entonces, ¿quién habla? ¿Qué es lo que buscaría propiamente? ¿Sí? Recordemos que impertérrita significa como que pasiva, con tranquilidad, ¿sí? Y adusta sería como seria. Entonces, ¿quién habla? Que sería propiamente el narrador, que es lo que busca propiamente acá, ¿sí? Dice la opción A, adular a la taquígrafa por su elegante porte. Pues adularla propiamente, pues no sería como tal una opción o lo que se busca estrictamente al mencionar esto, ¿sí? Tenemos la opción D, subestimar a los lectores porque no entienden el vocabulario de los académicos. Pues propiamente no se sabe, o bueno, no podemos determinar si el autor quiere subestimar a sus lectores, ¿no? Antes de que se coloque un lenguaje técnico, o más que todo en el ámbito literario, pues busca es como que el lector se adentre un poco más, ¿sí? Pero entonces ese término subestimar acá no aplicaría, entonces la opción D se tiene que descartar. Dice la C, recriminar a los académicos por el mal uso del idioma. Pues recriminar sería como, digamos así, como reprender un poco a los académicos por ese mal uso. Pero como tal, ¿qué tendría que ver como con este fragmento? Estrictamente no, ¿sí? Entonces por eso nos podríamos ir un poco más por la opción B. Mostrar que la taquígrafa no reacciona ante los comentarios de los académicos, porque, le reitero, impertérrita, es decir, como que está tranquila, y adusta, es decir, seria, es porque no hay algo como que la moleste o algo como que ella le llame la atención, ¿sí? E incluso si nos devolvemos al texto, nos están hablando de que al último hay una persona que sería uno de los empleados, el cual le dijo, cosita linda, que sí hizo que la mujer pues como que reaccionara, ¿sí? Entonces por eso nos quedaríamos con esta opción B.
Tendríamos otra pregunta sobre el posible título para el mismo cuento. Cuando estamos hablando del título debemos recoger lo que sería la esencia del mismo, ¿sí? Y como tal, pues nos están hablando de una taquígrafa, ¿sí? La taquígrafa como tal sería la secretaria de alguien. Propiamente en el texto no nos lo van a entender, por eso la opción A se tiene que descartar. Congresos sería un título, pues nos están hablando de una sesión plenaria, ¿sí? Que podría ser parte de un congreso, tal vez, pero como tal no es lo que reúne pues la esencia del mismo texto, entonces también se tiene que descartar la opción B. Tenemos entre piropos y lingüistas. Podríamos decir que lingüistas debería ser el título, pero acá como, digámoslo así, como que la parte o algo relevante, aparte del mismo lingüistas, semiólogos, ¿sí? Sería más que todo la taquígrafa, ¿cierto? Lo que pasó con ella, ¿sí? Entonces, estrictamente también, cuando estábamos viendo la primera pregunta de las acuñaciones cerebrales, que tuvieron pues ya como su versión fonética, es lo que nosotros llamaríamos propiamente los piropos, ¿sí? Que todos estos personajes, dentro de su tecnicismo, le hicieron piropos a ella, y ella como tal, pues no tenía como una reacción, pero fue una sola persona la que se le hizo un piropo de una manera un poco más sencilla, ¿cierto? Entonces vea que todo gira en torno a lo que serían los mismos piropos, ¿sí? Por eso, esa encajaría más como el título para esta pregunta. ¿Listo? Ahora, tenemos un segundo texto, otro microcuento, y dice: había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha bastante voluble. Un día le dijo: tus ojos miran a todo el mundo. Entonces le arrancó los ojos. Después le dijo: con tus manos puedes hacer gestos de invitación, y le cortó las manos. Todavía puede hablar con otros, pensó, y le extirpó la lengua. Luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, le arrancó todos los dientes. Por último, le cortó las piernas. De este modo, se dijo, estaré más tranquilo. Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven muchacha que amaba. Ella es fea, pensaba, pero al menos será mía hasta la muerte. Un día volvió a la casa y no encontró a la muchacha. Había desaparecido, raptada por un exhibidor de fenómenos. Este pequeño cuento de Henry Pierre Camus, ¿sí? Tiene como su parte un poco como irónica, ¿sí? Que como tal, esa sería como la trama propiamente.
Una frase que se le puede aplicar al personaje a lo largo del relato puede ser la siguiente. Recordemos que cuando estamos hablando de fraseología, es más que todo sintetizar un poco o aplicar la misma frase a la circunstancia que se nos está dando. En este texto como tal, pues no podríamos aplicar la opción B, porque cuando dice que después de ojos sacado no vale Santa Lucía, es como lo mismo a decir que sobre la leche derramada no se puede hacer nada, ¿sí? Y como tal, algo que tenga que ver como con esta circunstancia, no es como que ya no se puede hacer algo, porque el texto estrictamente no nos lo va a entender. Si digamos que luego el final, que es cuando ya hay un exhibidor de fenómenos que se la llevó, ¿cierto? Y que nos muestren que de verdad el sujeto intentó recuperarla y no pudo hacer nada, tal vez aplicaría. Pero como hasta ahí no llega el texto, es decir, que solamente se la llevó el exhibidor de fenómenos, por eso no aplicaría la B. En la C, fue por lana y salió trasquilado. Nos sonaría esta opción como la posible respuesta correcta, ya que pues es como que él quería quedarse con la chica, ¿cierto? Pero lastimosamente no se la pudo quedar, ¿sí? Entonces sería la posible opción. En la D, a cada santo le llega su día, es como la consecuencia que se pueda tener sobre algo, ¿sí? O que a cada persona le llega un momento determinado en el cual le puede pasar algo bueno o algo malo, ¿sí? Como tal estrictamente, pues no podría aplicar mucho, porque a cada santo le llega su día, pues ¿qué tendría que ver propiamente con que, digámoslo así, a esta persona pues le pasó como algo bueno? Es decir, a la chica no le pasó nada bueno, porque en primera instancia el personaje principal, que sería el hombre, el posesivo, ¿sí? Pues como tal, a él no le pasó como nada, pues como una consecuencia, digamos así, negativa por sus actos, ¿cierto? Y a esta muchacha mucho menos, porque primero pues, digamos así, sufrió mucho con el hombre y luego se fue a ser exhibida como en un lugar de fenómenos, ¿sí? Entonces, por eso la opción D no encajaría mucho. Y en la opción A tenemos que nadie sabe para quién trabaja. Podría aplicar, ¿sí? Porque el mero hecho de que el personaje principal haya hecho un montón de situaciones o haya hecho varias cosas con esta chica, hace que tranquilamente pues él haya hecho como un trabajo para él, pero implícitamente lo hizo para otra persona, que quién sería el exhibidor de fenómenos, ¿sí? Ahora, el propósito como tal del personaje principal, que sería el hombre posesivo, era más que todo pues como guardarse a la chica para él mismo, ¿sí? Pero como tal, lo que más podría aplicar, y aún más como con base en toda la temática del texto, es no solamente que fue por lana y salió trasquilado, sino que es propiamente que nadie sabe para quién trabaja, ¿sí? Porque todo lo que él quiso hacer creía que lo iba a obtener de buena manera, pero a fin de cuentas no, porque a fin de cuentas le preparó el beneficio, fue a otra persona, ¿sí? Por eso nos vamos más con esta opción A como respuesta correcta. Entonces, eso es todo por el momento, jóvenes. Recordemos que los textos mismos son los que nos dan pues como las fuentes para llegar a las respuestas correctas, ¿sí? Muchas veces podemos tener en cuenta lo que es el conocimiento previo, por ejemplo en esta pregunta, porque hay que saber como el significado de cada uno de los refranes, ¿sí? Pero de todas maneras, dentro del mismo contexto es que se nos da la respuesta correcta. Esperamos que haya sido de gran ayuda este material y muchas gracias.